El largo peregrinaje del pueblo de Israel comienza con la cruel represión de la rebelión judía por las legiones romanas. El templo es destruido, Jerusalén arrasada y los hijos de Israel comienzan el más largo de los exilios. En busca de refugio, muchos llegan a la península ibérica. En España, los judíos crean un tesoro cultural que se nutre de la materia viviente de ese entorno físico y humano, aunque también de la nostalgia por la tierra de sus antepasados. La rigurosa observancia de la religión ancestral, de la Torá entregada por Dios a Moisés, los resguarda y define como judíos. Ya en los primeros siglos de la Edad Media había ya una concentración judía importante en España. En la España romana y en los primeros tiempos de la España cristiana, antes de la invasión árabe, también ya se mencionaba a los judíos también en fuentes cristianas, en los concilios de la iglesia, en algunos concilios se los mencionaba, por supuesto para mantenerlos apartados, con distinciones ya en esas épocas en la vestimenta o en algún tipo de actividades, pero digamos que siempre fueron bien considerados o valorizados, aún con agresividad, pero valorizados porque ellos manejaban los distintos idiomas y servían a la administración de los distintos pueblos, es decir, la invasión de los bárbaros con los romanos, la invasión de los bárbaros y después con la llegada de los árabes también. Durante 15 siglos, la presencia judía en la península ibérica se hizo sentir en todos los aspectos de la vida, en la cultura, la economía y la política. Durante generaciones, florecieron comunidades judías en Córdoba, Toledo, Sevilla, Málaga, Granada, Ciudad Real, Barcelona, Gerona, Tudela, Palma de Mallorca. La edad de oro del judaísmo español florece en el siglo X. En la España musulmana, los judíos ocupan papeles de importancia en la política y la economía. La judería era el barrio judío, así lo llamaban los españoles, los árabes lo llamaban la Aljama, que era otra vez el barrio judío, y allí nos encontramos con organizaciones de todo tipo, consejos de ancianos, Bet Din, tribunales especiales, donde se organizaba también la vida de la ciudad, lo que hoy diríamos como las habilitaciones de los locales comerciales, todos los temas, por supuesto, de familia. Toda la comunidad judía tenía una educación judía, al menos, pero muchos de ellos también transitaban una educación universal, una cultura universal, porque además se sentían parte de la cultura universal. Esto es importante. Es decir, ellos a su vez influyeron en la cultura de los no judíos. Se emocionó la novia. Dale un poco de agua a la sal. Dale, por favor. Ven, siéntala. Abraham, Isaac, Jacob. Sefarad es España en hebreo. Los sefarditas, descendientes de aquellos judíos españoles, conservan hasta hoy un castellano único, que llevaron consigo al segundo exilio y mantuvieron fresco y vital en el transcurso de las generaciones, como idioma en el que se canta, vive y sueña en la vida diaria y en los días de fiesta. Cuando vinieron mis genitores a Israel, porque yo hice venir a toda mi familia, mi padre mandó una letra a la radio, donde hay un programa de latino, diciendo al redactor que se debe hacer alguna cosa para salvar esta lengua. Y él, Moshe Shaul, quiso encontrarse con mi padre y se encontraron en mi casa y empezaron a hablar de la lengua, el judeo español, que yo llamaba español, para mí era español, que se debe salvar la herencia. Yo no sabía cuál es la herencia, yo pensé que es la lengua y me topé de acuerdo. Cuando organizaron un programa de redactores para la radio en latino, mi papá me dijo de ir, y yo fui, y de aquel día, en el 79, empecé a escribir en latino, a escribir lo que me acordaba yo, de mi chiquez, de mi familia, de los cuentos populares que se oían en nuestra familia, porque los cuentos eran una cosa de cada día, cuentos, proverbios, todo. Toledo, la Jerusalén de España. Toledo se convierte en el lugar de encuentro de las tres culturas. 10 sinagogas fueron construidas en Toledo. Santa María la Blanca del siglo XII fue convertida en iglesia después de la expulsión. La casa del Greco era originalmente el palacio de Shmuel Aleví,
tesorero del rey Pedro I de Castilla. ¿A qué se dedicaban? Había de todo, había artesanos, había grandes médicos, como dije, en fin, había muchos estudiosos que estudiaban en academias, vamos a decir así, en yeshivot, que tenían un alto nivel, inclusive habían surgido en España casi con anterioridad a las universidades de Occidente. Y luego estudiaban también todas estas lenguas, sabían originalmente latín, después sabían el árabe en las zonas, el griego y por supuesto el hebreo, de manera que también sirvieron de traductores, eran un vehículo cultural importantísimo. Las vestimentas en determinado momento eran como las que trajeron desde Israel, eran algunos los que vivían en la España cristiana, tenían tipos similares a las vestimentas de los cristianos, en las zonas musulmanas vestían como los musulmanes, esto dependía, no había una vestimenta específica, sí, naturalmente, los atributos religiosos como el talit o algunos otros elementos, sin duda, la kippah o algún sombrero eran típicos. Ante los judíos españoles se plantean dos únicas posibilidades: abandonar la amada tierra española o abandonar su religión. Para quienes resuelven quedarse y se convierten en cristianos nuevos, aún no ha acabado el calvario. La Inquisición los persigue a hierro y fuego para acabar con los restos de judaísmo escondido entre los muros de hogares y en lo más íntimo de los corazones. Los reyes católicos unifican a España bajo una corona, una espada y una sola religión. En marzo de 1492, los reyes firman el decreto de expulsión. ¿Cómo empiezan esos momentos difíciles? Bueno, en realidad, durante todo el tiempo. Ya en el siglo VI hay una expulsión hecha por un rey godo y algunos se van al norte de Marruecos. O sea, hubo expulsiones quizás de no grandes dimensiones, hubo persecuciones y matanzas en las ciudades y después continuaron. Por supuesto se exacerbó ya en el último periodo, hablamos de más de 1000 años de permanencia hasta 1492 en que son expulsados. Pero en los dos últimos siglos antes de la expulsión ya hubo grandes matanzas. Abrí tu puerta cerrada, que en tu balcón luz no hay. El amor a ti te vela. Partimos rosa de aquí. ¿Qué lleva a estudiar el judío español? Tengo los que vienen de familia, que oyeron esto en sus casas y se sienten como a revivir cuando vienen y ven que esta no es una lengua baja de despreciar, ma es una lengua que tiene gramática, que yo la embezo con cuentos, refranes, cantigas. Muchas veces traigo la música de las cantigas a la universidad. Les hago ver que es una lengua viva, no es muerta. Estos son los que vienen de familias sefaradíes. Después hay los que vienen que saben español. Vienen, son sudamericanos, estuvieron aquí, estuvieron en España, hicieron viajes, los jóvenes que hacen viajes en América y se embesan las bases de la lengua española. Estos vienen porque ya saben que va a ser más fácil para ellos. Ahora hay las telenovelas que son muy de moda y atraen mucho a las hijas, a las jóvenes. Después tengo elevos rusos. Los rusos tienen una grande curiosidad intelectual. Quieren empezarse en cosas nuevas, cosas que no saben, y son estudiantes muy buenos.